Hola, hola, bendecida tarde, qué gusto, qué bendición poder compartir con ustedes este ratito, esta pequeña reflexión en función del Evangelio de hoy, jueves, Día del Señor, jueves eucarístico, en donde pues seguimos meditando el Evangelio según San Lucas y hoy pues empezamos un capítulo que habla mucho de la esencia de Lucas, principalmente en lo que a su texto se refiere. Una pequeña introducción breve. Recordemos que cuando hablamos de cuántos evangelios existen, estamos hablando de uno solo. Jesús es el evangelio. No es un texto, no es un libro, es una persona. Jesús se convierte en la buena noticia del Padre. Esa noticia que nos da bendición, que nos da salvación y demás. Ahora, en este proceso de evangelización, siguiendo el mandato del Divino Maestro y entendiendo de que aquello que nos alegra y aquello que nos redime no podemos guardarlo para nosotros, sino compartirlo, pues viene todo este proceso de predicación y posterior pues el proceso de escritura. Le empiezan a escribir pues justamente la historia sagrada. Y en este momento del Nuevo Testamento, pues personas, empezando por Marcos, a quien se le atribuye el primer evangelio, hay 4 personas que escriben sobre la historia de Jesús y en ese aspecto pues hablando sobre también en ese texto reflejando lo que significó ese encuentro con Jesús a través sea de encuentros presenciales, como es el caso propiamente de Mateo o de Juan, o de esa pues predicación recibida a través de la iglesia, como el caso de Marcos y Lucas, y sobre todo cómo influencian la vida de esas personas, de manera que esa conversión no se antepone a sus capacidades, sino que la realza, de manera de que pues ahí podamos reflejar en esa historia de Cristo cómo Cristo habla específicamente a la historia de cada uno de los autores, pero a su vez cómo ese testimonio de los autores nos enseña a todos esos rasgos propiamente que Jesús tenía en su mensaje y en ese proceso de salvación que tenía para nosotros. Hoy pues obviamente a lo largo de este ciclo de lecturas hemos venido meditando el Evangelio de Lucas. Lucas, como decíamos en la reflexión sobre cuando celebramos su fiesta, era médico y como todo médico pues tenía ese contacto con las situaciones más difíciles y más extremas de lo que es la humanidad, como lo es la enfermedad. ¿Cuántas veces hemos tenido parientes enfermos con enfermedades bastante fuertes, inclusive que produce que se hagan sus necesidades sobre ellos mismos, que necesiten pañales, heridas infectadas, con pus y demás? O sea, cosas que no todos somos capaces de enfrentar o serían capaces. Yo honestamente no sé qué tanta capacidad tendría. Pediría pedir la fortaleza de Dios y me tocará. Pero entonces el médico encuentra en el enfermo esa vulnerabilidad humana de la que muchas veces nos olvidamos. Y obviamente también esa necesidad de misericordia, o sea, de sentir, de compartir esa debilidad para poder ayudar. Y eso es justamente lo que requiere el médico también, esa empatía, esa necesidad de sentir también lo que siente el paciente para poder ayudarle. Y bueno, Lucas obviamente transmite todos esos emociones, experiencias de misericordia y nos las refleja dentro del texto donde él nos presenta a Jesús como algo que es una característica muy propia de Jesús, que es la misericordia. Por eso es que en el texto de Lucas pues encontramos pues los que llamamos los 3 evangelios, los 3 parábolas de la misericordia de Dios. Hoy se nos presentan las primeras 2, que es la oveja perdida y lo que es la dracma perdida. Entonces, pues evidentemente este contexto de estas parábolas es ante los ataques o señalamientos de los fariseos de ver a Jesús pues acercándose a pecadores, sentarse a comer con lo que ellos catalogaban como pecadores. Entonces aquí es donde entra esa maravillosa experiencia de saber de que Cristo nos ama tal cual somos, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, y que al final Él pues no es que no se alegre de la persona que está a su lado, de la persona que trata de vivir en santidad, pero también es razón de ser de Jesús que todos estén juntos, unidos y en proceso de santificación, porque como decía San Pablo, el deseo de Dios es que todo hombre se salve, que todo ser humano llegue a ese conocimiento de la verdad y pueda pues justamente vivir de la plenitud de la vida eterna. Entonces Jesús sufre con aquellas personas
porque todavía se han cerrado en su corazón a recibir la buena nueva de Dios. Entonces, ¿es donde entra todo esto? Y entender que al final, cuando es necesario estar llamando y tocando la puerta de aquellos que se están alejando de Dios, a veces es muy cómodo, y aquí normalmente entra mucho el señalamiento a los sacerdotes, que son los primeros pastores, o aquellos a quienes les achacamos normalmente esa función de pastoreo. Y bueno, pues sí, son los pastores de nuestras parroquias, los obispos, los pastores de nuestras diócesis, pero al final del camino, todos y cada uno de nosotros somos pastores de alguien, y a la vez somos ovejas de alguien. Y ahí es donde tenemos que entrar con la, ¿cómo decirlo? Con la empatía de entender a aquel que estamos pastoreando, entendiendo que nosotros también en algunas instancias debemos ser pastoreados, debemos ser guiados, porque todos nos podemos equivocar. Y ahí es donde toma referencia y relevancia esta frase que decía el Papa Francisco, de que debemos ser pastores como una oveja. Y él se lo decía a los sacerdotes, pero también aplica para los padres de familia, o para los hijos también, que a veces tenemos que ser pastores de nuestros padres. Aplica para los líderes de grupos, para los miembros de grupos de parroquia, aplica para toda persona que verdaderamente asume esa condición de cristiano, porque todos al final, como dije anteriormente, somos ovejas y también podemos ser pastores. Entonces, ¿qué es ser? En primer lugar, pastores como una oveja. Creo que al final yo lo entiendo como que al final del camino todos y cada uno de nosotros somos pecadores y nos podemos equivocar. Entonces, con la humildad de saber que nos equivocamos, debemos ir con la dulzura y el amor de darnos cuenta de que las personas que están a nuestro lado también se pueden equivocar. Y entonces ir con ese amor y ese cariño, esa paciencia, porque a veces habrá momentos en que tal vez vamos acercando la ovejita, trabajándola simbólicamente en el contexto de las parábolas, y la oveja se querrá descarriar y otra vez nos toca ir a perseguirla, porque esa es nuestra misión. Ser pastores como una oveja, entendiendo que nosotros también tenemos en nuestras vidas muchas veces ese hedor del pecado, y que nos toca lavarnos constantemente en los sacramentos, en la vida de fe y en la misericordia de Dios. Entonces, recordemos eso, somos pastores, estamos llamados a acercar a las personas al verdadero redil que es la iglesia, en manos de lo que es Cristo. Y para eso necesitamos primero reconocer que nosotros también nos podemos equivocar, y en ese sentido desarrollar esa empatía para aquel que se equivoca. Y por otro lado, agradecerle a Dios que nos sigue tocando, que nos sigue buscando, y que se alegra y que invita a los demás, en este caso a nosotros, la alegría de aquellos que se convierten. Vivamos la misericordia del Señor y seamos también agentes de misericordia. Que Dios te bendiga.